tengo pues el gusto de participar con esta ponencia que me pidió la gente del CRT, que es la influencia de las barricas y pipones, así como el uso de virutas en el perfil sensorial del tequila. Es un tema muy interesante y bueno, la primera reflexión que viene a la mente es ¿por qué queremos madurar? Bueno, hay muchas razones. La primera cuestión es por las características especiales que le imparte la barrica al producto destilado, por las aportaciones de notas de suavidad y de elegancia de fruta, de notas especiales como vainilla, especies, mantequilla, siempre y cuando hagamos una buena elección de la madera que queremos usar para el proceso de maduración. Aquí vamos a entrar en más detalle. También otra característica va a ser por potenciar y remarcar las características de un destilado, que aquí vamos a ver que hay un compromiso para que realmente el producto se pueda madurar. Tenemos que hacer una buena elección de lo que es el destilado y por otro lado la madera, va a ser esa combinación. Otra buena idea es generar alternativas de acuerdo al tipo de producto que se desea madurar. Y una muy importante que lo estamos viendo ahora en el mercado internacional, sobre todo en el mercado americano, es para mejorar un producto, de tal manera que aumente su valor ante los expertos y consumidores, modificando sus características iniciales. Pero quisiera entrar un poco en materia y, bueno, ¿qué dice que es maduración? La norma 006-2012 de bebidas alcohólicas tequila especificación. En el apartado 4 de definición de abreviaturas nos dice que maduración del tequila es una transformación lenta del producto que le permite adquirir características sensoriales adicionales a las que ya tiene el destilado, obtenidas por procesos físico-químicos que en forma natural tienen lugar durante su permanencia en un recipiente de madera que puede ser de roble o encino. Entonces, ¿cuáles son los factores que tienen influencia en la maduración del producto? Bueno, la primera, que es importantísima, no solamente en el tequila, en todos los destilados, es la calidad de la materia prima. No va a ser la misma composición el hecho de que yo use un agave joven que tiene una cantidad enorme de pectinas, que tiene una cantidad enorme de compuestos que van a dar notas verdes que son difíciles de eliminar. Cuando uso yo un agave maduro que tiene ya otra composición y por lo tanto va a dar otro tipo de productos. Otra parte importante va a ser el tipo de proceso. No va a ser lo mismo un agave que yo cueza en horno y que muela en molino, valga la redundancia, y que fermente con control de temperatura y destile con alambique. A un tequila que yo obtenga por extracción en crudo con un difusor y que después le quito toda la fibra y vamos a ver que en el proceso de cocción, debido a la estructura que tiene el agave, que es muy similar a la de la madera, cuando procesamos con difusor, al quitarle la fibra, le quitamos la celulosa y le quitamos la hemicelulosa y le quitamos la lignina. Y la hemicelulosa juega un papel muy importante porque durante la cocción en horno vemos que la hemicelulosa genera una cantidad de azúcares como la gilosa y también genera unos precursores muy interesantes como son los grupos acetilo que finalmente se convierten en ácido acético, que va a ser un factor primordial en la maduración. Entonces empezamos a ver cuáles son los factores que van jugando. Después, con la idea de generar una conciencia en lo que es la maduración, hice un cambio esta mañana en la presentación y vamos a entrar primero a lo que son las reacciones de añejamiento y qué implica hacer una reacción de maduración en una barrica, en un tanque o en un pipón como se conocen, o con la adición de virutas o de duelas, que es otro tema que aunque no lo pidieron es algo que está muy de moda, ¿no? Vamos a ver que hay una diferencia muy grande y que hay factores que definitivamente no se pueden lograr en los tanques, ni mucho menos con la adición de virutas, y que sí se llevan a cabo en la barrica. Vamos a ver los compuestos que provienen del tostado de la barrica, que es otro factor muy importante. No va a ser la misma composición en una madera que no tiene tratamiento, a una madera que ha sido tostada ligeramente, a una madera que tiene un tostado medio, o a una madera que tiene un tostado alto. Esto definitivamente va a jugar un papel muy importante en la composición final del destilado. Vamos a ver cómo influyen los sistemas de maduración y añejamiento. Ahora que están de moda verticales, horizontales, vamos a ver
qué condiciones influyen ahí en la maduración y sobre todo las condiciones ambientales de la bodega, que definitivamente va a jugar un papel muy importante la temperatura y la humedad en lo que es el proceso de maduración. Después vamos a ver las alternativas de selección de una barrica y de los sistemas alternos, que es tener una barrica nueva, las implicaciones que tiene una barrica de varios usos, hasta llegar a una barrica exhausta, y cómo podemos manejar los sistemas alternos, y cuáles son las características que se brindan y cuáles son las características que no le brindan al producto. Finalmente, la edad de las barricas, que tiene un factor muy importante en el proceso de maduración. Entonces, para que realmente podamos tener un destilado con sabor a madera, es decir, un producto que cumpla con las expectativas que comentábamos al principio, bueno, pues tiene que haber una comunión entre lo que es el destilado y lo que es la barrica o el sistema alterno. En el destilado van a implicar mucho las condiciones físico-químicas del destilado, es decir, lo que hoy se conoce en el mundo de las bebidas destiladas como la pureza del destilado. ¿Qué implica esto? Bueno, lo que implica es que por pureza no pensemos en un alcohol neutro, sino en una composición balanceada. ¿Qué implica esto? Concentraciones bajas de alcoholes superiores y concentraciones bajas de acetil. ¿Por qué? Porque los alcoholes superiores tienen un proceso muy lento de esterificación durante el proceso de maduración, y eso a la larga trae otras consecuencias. El pH del destilado es muy importante porque va a ser un factor muy importante en el proceso de maduración. La acidez propia del destilado, el cuerpo del destilado, que básicamente viene dado por la cantidad de glicerol que puede traer el destilado, y la composición. Y un factor importantísimo en el proceso de maduración va a ser el contenido de alcohol, porque no va a ser lo mismo hacer una maduración a 65, 70, 80 grados o hacer una maduración a 40 grados. El balance entre la parte alcohólica y acuosa va a tener una repercusión sobre el nivel de extracción que hagamos. Entre más acuosa sea la fase, es decir, cuando tengamos más de 50% de agua, o sea, decir, hay porcentajes de alcohol menores a 50, la extracción va a ser muy diferente. Entre más tengamos alcohol en la fase de maduración, va a tener otra composición muy diferente. El segundo factor importantísimo es la selección de la barrica o el sistema alterno. Y eso va a implicar el tipo de barrica o contenedor. Hoy se están poniendo de moda, por lo general la industria usa barricas de 200, 225 litros. Empieza a ver ahí la presencia de algunas barricas de 500, 600, y la variedad de contenedores que hay, ¿no? Entonces, no vamos a ver un poquito más adelante de las reacciones que requiere la maduración cuando se tiene un contenedor muy grande y que es un contenedor de acero y que tiene las duelas internas, pues no va a haber esa microoxigenación natural que pasa a través de los poros de las barricas. Y si a eso le sumamos que hay contenedores llamados pipones, que son de madera, que son muy antiguos y que están barnizados por fuera, y que ya tienen un tiempo de uso muy grande, pues difícilmente va a haber esa microoxigenación que se requiere para llevar a cabo las reacciones de oxidación y de extracción en el sistema destilado o barrica, ¿no? Otro factor muy importante es el origen de la madera. No va a ser la misma composición un roble francés que un roble americano. El método de secado es un factor muy importante. No va a ser la misma composición de tener un roble o una madera que se secó en forma natural, que normalmente implica 2 o 3 años de secado natural, que va a eliminar gustos amargos y algunos de los polifenoles condensados que le generan una astringencia muy fuerte al producto. Definitivamente una madera secada en forma natural es mucho más cara que una madera secada artificialmente, que normalmente es 1 o 2 meses en un sistema, en unas estufas u hornos a 50 grados. No va a ser la misma composición, ni por lo tanto el mismo costo de la barrica. Por lo general, cuando la gente se va por el factor costo, pues compra las barricas secadas artificialmente, que traen otras consecuencias en la maduración. Está el método de fabricación. Hoy hay varias alternativas, desde el método tradicional hasta sistemas ya computarizados, hasta sistemas de convección con tostado con un aire, ¿no?
aire caliente. Está el tipo de tostado que vemos que va a tener una repercusión definitivamente en la composición, una madera sin tratar, a un tostado ligero, un tostado medio, a un tostado muy alto. En la edad de la barrica fue otro factor. Definitivamente el primer uso de una barrica, ya no sé cómo se llame, va a ser una extracción muy fuerte y va a ser muy importante definir qué es lo que queremos hacer en esa primera extracción, porque va a ser irrepetible. Si lo que queremos es eliminar la astringencia fuerte, podemos hacer una primera maduración a un porcentaje alto de alcohol, arriba de 70 grados, para tratar de extraer la parte de taninos astringentes muy fuerte, y así como algunas lactonas, así como también algo de color. Si lo que queremos es tener un gusto intenso de madera, pues entonces bajamos la concentración de alcohol, pero definitivamente el primer uso de la barrica es irrepetible y es un uso que tenemos que tener una definición hacia dónde queremos enfocar ese primer ciclo que ponemos en la barrica. Luego está el reuso de las barricas, que también es una opción que puede haber, en el cual se puede eliminar la capa de óxido que tiene la superficie interna, se hace un cepillado al menos de 4 milímetros, un tostado que puede ayudar a la fragmentación de la lignina y de la indicelulosa, y bueno, podemos tener ahí otra opción de barricas. Y un tema que juega un papel muy importante es el volumen. Vamos a ver que no va a haber la misma área de superficie en una barrica de 200 litros, 125, en el cual aquí hay una referencia de 104 centímetros cuadrados por litro, a una barrica de 500 litros, que son 76 centímetros cuadrados por litro, a un recipiente que tenga 25, 50 mil, 500 mil litros, donde el área de superficie va a ser muy grande, pero dividido entre el volumen va a ser un valor de menos de 100. ¿Qué implica esto? Pues que vamos a tener menos contacto de líquido con madera, y entonces el proceso de extracción va a ser muy diferente. Y un factor que juega también un papel muy importante es el nivel de oxígeno, que va a ser parte primordial del proceso de las reacciones de oxidación en el medio. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos. Seleccioné en rojo la barrica más pequeña, que es la de capacidad de 191 litros, que se aproxima a la de 200 que usa la industria. Tiene un área interna de superficie de 1.9 metros cuadrados, y dividido entre el volumen le corresponden 100 centímetros cuadrados por litro. Una barrica de 558 le corresponde una área interna de superficie de 378 metros cuadrados, y le corresponde una superficie o una relación de superficie-volumen de 67. Entonces, esto lo tenemos que tomar en cuenta, porque al usar un recipiente mucho más grande, vamos a tener una relación superficie-volumen mucho más pequeña, que va a implicar una menor extracción de los productos que queremos obtener en el destilado. Entonces, no va a ser equiparable, y por lo tanto, inclusive, pues podemos decir que la maduración va a ser muy baja. Esta gráfica es muy interesante. Esta la usé y la he ido complementando desde que participé en los diplomados, y hay dos temas que vale la pena considerar. Originalmente hablamos que durante la maduración hay una serie de reacciones de extracción de los componentes de la madera del roble, que son extracción de aromas, extracción de color, extracción de resinas y algunos otros componentes. Hay otro grupo de reacciones de oxidación, de etanólisis, que se llevan a cabo entre los componentes de la lignina, como es el alcohol conidroferdehídrico con el etanol, y vienen las reacciones de evaporación del etanol al agua. Aquí los ejemplifiqué, y por ejemplo, tenemos entrada de oxígeno, que pasa a través de los poros de la barrica y a través de las duelas. Hay una evaporación de agua, hay una evaporación de agua y alcohol, hay una reacción del etanol con los componentes de la lignina, ¿sí?, que se llama etanólisis. Hay una extracción de aromas, hay una extracción de los componentes de la lignina, que va a depender del nivel de tostado, hay una extracción de resinas y hay una extracción de color. Y un tema que es muy reciente es cómo se agrupan las reacciones
y cómo ayudan o afectan la maduración. El primer grupo se conocen como reacciones aditivas, que son simplemente las reacciones que ocurren cuando el destilado penetra la superficie de la madera de la barrica. Es decir, estas reacciones van a adicionar, pues se llaman aditivas, van a adicionar componentes dependiendo del grado de tostado que tenga el nivel de barricas. El segundo grupo, que es el más importante de todos, es las que se llaman como reacciones productivas. Las reacciones productivas son las que se llevan a cabo en el medio entre los compuestos que tiene el destilado y los compuestos que han sido extraídos de la barrica. ¿Qué significa esto? Pues van a ser las reacciones de esterificación, van a ser las reacciones de formación de acetales, van a ser las reacciones de extracción de color y van a ser las reacciones de formación de ácidos vía los compuestos que se extraen de la barrica. Entonces, este grupo es un grupo muy importante que cuando se tiene un recipiente muy grande y ya viejo o la madera sin tratar y que no hay porosidad en los tanques, no hay penetración de oxígeno, este grupo de reacciones productivas prácticamente es nulo y es una de las partes muy importantes que le van a dar el perfil sensorial al producto que se está esperando. Por otro lado, hay un grupo de reacciones que se llaman reacciones sustractivas y que implican que cuando el destilado tiene compuestos de azufre como el dimetilsulfuro o trimetilsulfuro, son compuestos que están en cantidades muy pequeñas, pero que le generan un aroma indeseable al destilado. Entonces, lo que hace el tostado de la barrica, sobre todo cuando es un tostado alto, hace un efecto de filtración como de carbón activado y elimina o sustrae, por ejemplo, sustractivas, los compuestos de azufre, dejando un destilado mucho más agradable al paladar y a la nariz. Y por otro lado están las reacciones reductivas que no tienen nada que ver con el potencial óxido de reducción. Se llaman reductivas porque reducen la concentración de compuestos indeseables. Uno de ellos es, por ejemplo, el acetaldehído. El acetaldehído es un compuesto muy volátil, muy pungente, no agradable a la nariz ni para el perfil sensorial. Entonces, este tipo de reacciones se llevan a cabo cuando hay presencia de grupos acetilo para formar ácido acético y también con la presencia de oxígeno se oxida el acetaldehído a ácido acético. Entonces, de esa manera disminuye la cantidad. Después de ácido acético, se esterifica con el etanol del medio para formar ésteres como el acetato de etilo y de esa manera reduce la cantidad de acetaldehído y forma más ácido y forma más ésteres, ¿no? Más ésteres como el acetato de etilo, que el acetato de etilo en concentraciones bajas es muy agradable al nariz, en concentraciones muy altas, pues da las notas como de solvente, ¿no? Entonces, es muy importante entender esto. Quise empezar, la había puesto más adelante, quise empezar con esto porque este tipo de reacciones no se llevan a cabo con virutas, no se llevan a cabo con un pipón que ya lo protegieron con laca por fuera. Entonces, es muy importante entender esta parte. Entonces, ¿qué pasa con los compuestos fenólicos? Pues su concentración depende del tiempo de añejamiento. O sea, no va a ser lo mismo tener un producto 2 meses que 6 meses, que 8 meses, que 10 meses, que 1 año, que 3 años, ¿no? El volumen de la barrica o el contenedor definitivamente, como lo comentamos, va a depender de eso. No va a ser lo mismo una barrica de 200 litros que un contenedor de 50,000 litros o de 100,000 litros, ¿no? El tipo de madera de roble utilizada en la construcción, no vamos a ver que no va a ser la misma composición de un roble francés que de un roble americano, ¿no? El tratamiento que se le dio, el uso que lleva la barrica y la edad de la misma, ¿no? Uno de los temas que es muy importante considerar en la edad de las barricas es que conforme van teniendo uso, va disminuyendo la cantidad de extracción. Entonces, pero también es muy importante las condiciones en las cuales se ha mantenido la barrica. Una barrica, por lo general, lo vamos a ver al final, tiene una vida de 5 a 6 años, siempre y cuando se haya mantenido bajo condiciones adecuadas de temperatura y de humedad. Cuando no pasa esto, las barricas empiezan a fragmentar y empiezan a generar fugas, ¿no?
Y un tema también que pasa con el aumento de fugas, sobre todo en la estructura de la barrica, es cuando el secado es artificial, es una generación más fuerte de fugas en ciertas zonas de la barrica. Los compuestos que se forman y que están implicados en la síntesis están la formación de ésteres a partir de los alcoholes y los alcoholes presentes en el medio y sobre todo de etanol y de los ácidos presentes que vienen tanto de la barrica como del destilado. Los acetales que se forman en presencia de alcohol y de aldehídos, las lactonas que se extraen de la madera dependiendo del nivel de tostado. Y una parte importante de la contribución de la hemicelulosa es la contribución de ácido acético que se forma a partir de los grupos acetilos, que se forma durante la fragmentación por el nivel de tostado, ¿no? Que es la degradación de la hemicelulosa para generar grupos acetilo y también azúcares como la gilosa. Este es el cuadro de reacciones en general que debemos de tomar en cuenta. Podrá haber más, y una de las más importantes que se lleva en la barrica es lo que se conoce como el complejo etanol-lignina, que se forma entre el alcohol sinápico y el alcohol coniferílico. Entonces, tiempos, dependiendo del estado de la barrica que se estima, puede haber variaciones aquí, es 3 meses, 6 meses o 3 años como, ¿no? Entonces, ¿qué hay de extracción? Extracción de taninos. Esto puede también pasar en las duelas o virutas. Entre más vieja sea la barrica o más vieja sea la madera, menor va a ser la cantidad de extracción. La extracción de compuestos fenólicos de la barrica, pues prácticamente no va a haber extracción si la madera ya está muy vieja y tiene depositado óxido, ¿no? La etanol de la lignina, definitivamente, esto no va a pasar en un contenedor, y tampoco no pasa con las virutas, ¿no? Hidrólisis de los taninos, depende del tiempo que tengamos, pero por lo general, con las virutas, va a pasar mucho tiempo como para que pueda haber hidrólisis de taninos. Hidrólisis de la lignina, pues prácticamente también requiere de mucho tiempo para que pudiera ser. Generación de azúcares, esta es una característica que viene dada por el nivel de tostado, la generación de furfurales igualmente, generación de color, que también puede ser aportada por las virutas, generación de ésteres que no lo dan las virutas, generación de acetales que no lo dan las virutas, y una generación de acidez con una disminución de pH, que son factores importantes. Y lo puse al final porque realmente ya cuando se llega a un balance en la maduración, después de pasar un tiempo largo, empieza a incrementarse la acidez y eso trae una disminución de pH que favorece el perfil del producto. Entonces, otro factor va a ser el nivel de oxígeno que va a pasar a través de los poros de la barrica y depende mucho de las condiciones de la barrica y depende mucho del tiempo que tengamos en maduración. Entonces, al entrar en contacto del destilado con la madera, se lleva a cabo un equilibrio dinámico en el cual cada uno cede productos. La barrica le cede al destilado lignina, productos de hidrólisis, que eso no pasa con el uso de virutas, ni tampoco cuando ya el pipón, la madera del pipón ya es muy vieja, ácidos como el vainillínico y el siríngico, algunos aldehídos como el vainillínico y el siríngico. Por otro lado, la madera absorbe el líquido, se hincha de la parte interna, que es parte del proceso natural, y de la parte externa se reseca. Aquí es donde se vuelve muy importante el tener temperatura adecuada y humedad adecuada para la conservación de la barrica y que no haya fugas. ¿Cuáles son las condiciones de oxígeno recomendables? Bueno, para una barrica de 225 litros, el parámetro de 2 a 5 mililitros por litro por año, que pasa a través de las duelas, es un valor adecuado, ¿no? Mayor cantidad puede contribuir mucho más a las mermas que a los procesos de oxidación. Pero también tenemos operaciones de vaciado y llenado. Esto puede traer, dependiendo del tipo de equipo que se use y de la experiencia de la persona que está haciendo la operación, puede traer otra contribución de 2 hasta 4 mililitros por litro por año. Por muestreos, 40 mililitros por litro por año. Y por mal cerrado, que es uno de los problemas grandes que hay, de 15 a 25 mililitros.
Esto trae como consecuencia pues un aumento en las reacciones de oxidación, pero un factor importante que pues hay que cuidar, sobre todo el costo, lo que cuesta ahorita el agave y lo que cuesta pues, un litro de tequila 100%, pues llega a ser valores de 4.5 a 11 litros por año, que implica entre 2 al 5% al año de merma, ¿no? Que no es ningún valor pues muy halagador, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos de la barrica o por qué se opta por la barrica para tomarla en cuenta? Que eso es único. Bueno, tenemos dos grandes grupos. Por un lado tenemos los compuestos principales de la pared celular y por otro lado tenemos los compuestos extraíbles, ¿no? En los casos de la pared celular está la lignina, que son los que generan un sello entre los huecos que hay entre la hemicelulosa y la celulosa. La celulosa está compuesta por hexosa, que principalmente es glucosa, no tiene mucho efecto ni aún con el tostado en el proceso de maduración. La hemicelulosa sí, por lo que implica de las notas que genera, la generación de grupos acetilos y la generación de azúcares. Y un factor importante es la lignina, que son los que generan los precursores los propan, siringilo y los grupos guayacil, que son los precursores para el complejo etanol-lignina para formar la etanólisis. Y luego tenemos en los compuestos extraíbles los compuestos polifenólicos, que están dados por los polifenoles, como los agitaninos, que son muy importantes, y las cumarinas, y los fenoles simples, ¿no? Que son los compuestos con un anillo aromático y de 2 a 4 carbonos con una cadena. Están los compuestos extraíbles, que son en pequeñas cantidades, pero que tienen un efecto muy, muy dominante sobre el perfil, como son las lactonas, que son los isómeros cis-citran. Están algunos alcoholes, están hidrocarburos, que vienen dados por las resinas, están norisoprenoides y algunos compuestos inorgánicos como sales. Entonces, un grupo muy importante son los compuestos polifenólicos dentro de toda la estructura de la madera. Y es muy importante entenderlos en esta clasificación. Normalmente los clasifican como taninos hidrolizables y taninos condensados, pero la realidad es que estos grupos de taninos son parte de una clasificación mucho más completa y podemos decir que los compuestos polifenólicos conocidos como taninos se pueden agrupar en dos categorías. Uno que son los no flavonoides y los compuestos flavonoides. Recientemente hay otro grupo de taninos que se llaman fluorotaninos que se han encontrado en algas, pero que para el efecto de nosotros no tiene importancia por el momento, ¿no? Entonces, este grupo de polifenoles no flavonoides, que por lo general son unidades de ácido gálico o elágico unidos a un azúcar, juegan un papel muy importante. Por lo general, cuando se hidrolizan esos, sobre todo los compuestos hidrolizables, cuando se hidrolizan, generan cierto dulzor porque liberan taninos mucho más, menos complejos y al liberar el azúcar generan cierto dulzor que va a mitigar la astringencia. Por otro lado, tenemos los compuestos polifenoles que son como flavonoides, que su característica es que están formados por 3 ciclos, 2 ciclos aromáticos y un heterocíclico, y que en conjunto con antocenidina, chalconas, de hidroflavonoles, flavononas, y en este grupo están contenidos los taninos condensados. Esos taninos, por lo general, son taninos muy duros, no generan una astringencia, pero sí generan cierta resequedad en la boca, puesto que no se hidrolizan muy fácilmente. Se pueden hidrolizar con ácidos muy fuertes en caliente, sí se pueden hidrolizar, pero pues no es el objetivo de aquí. Entonces, por lo general son cantidades pequeñas, pero también juegan un papel muy importante. Se ha encontrado recientemente que esos taninos condensados, a través del tiempo, se polimerizan y generan unos factores que se llaman de envejecimiento, que le dan una calidad adecuada al perfil sensorial. Pero los primordiales son los grupos de taninos hidrolizables, en los cuales está el ácido gálico, están los que forman los galotaninos, está el ácido elágico que da los compuestos conocidos como el agitaninos, que son de las partes más importantes,
Y también en este grupo están las cumarinas, que a través del tiempo se hidrolizan y generan compuestos muy agradables al paladar, ¿no? Dentro de los compuestos extraíbles de la madera, vemos la diferencia que hay entre los dos, entre los dos robles franceses, que es el Sessilis y es el Róboro pedunculata, ¿no? Entonces, una de las características comparadas con el roble americano, que es el Quercus alba, vemos que las barricas francesas tienen un contenido mucho más alto de taninos. Por lo tanto, tienen mayor porosidad y tienen menor concentración de compuestos como las lactonas, ¿no? Entonces, aquí vemos el por qué el Róboro pedunculata, que vemos que tiene una cantidad alta de las tres categorías, es el que tiene mayor cantidad de concentración de extraíbles, polifenoles y también de taninos catéquicos, que son parte de los taninos no condensados, y vemos, por ejemplo, que por qué este roble se usa mucho para la maduración del coñac, porque les interesa la cantidad de taninos para la maduración del producto. Entonces, vemos que si empieza a haber una preferencia por el roble francés, tenemos que tomar en cuenta estos factores. Si lo que queremos es tener una nota intensa de madera dada por los taninos, es una buena elección, además del costo, ¿no? Porque estamos hablando que una barrica de roble americano cuesta aquí, anda alrededor de $200, una barrica de roble francés anda alrededor de 600 a 550 euros, ¿no? Entonces sí hay una diferencia y vemos que sí hay compuestos que le generan cierto valor al roble francés, pero sí tienen una composición de taninos muy alta, ¿no? Entonces, para tener cuidado en la elección en los factores para un producto. Esta es una tabla muy amplia de cuáles son los compuestos que genera el tostado, ¿no? Tenemos polisacáridos, tenemos la lignina y tenemos los lípidos. En los polisacáridos tenemos los furanos, cuya concentración va a depender del nivel de tostado y que genera notas de almendras tostadas. Tenemos también en este grupo algunos heterocíclicos volátiles, como es el maltol, que es un compuesto que genera notas de caramelo o notas de madera tostada. Están el ácido acético, que da nota de vinagre, que viene dado por la formación de los grupos acetilos. Están los aldehídos fenólicos, que vienen de la lignina. Están las fenilcetonas y los fenoles volátiles, que estos vamos a ver ahorita cómo se forman con el nivel de tostado, ¿no? Y por otro lado, están las lactonas, el isómero cis, que es el más aromático, y el isómero trans, que da notas de nuez de coco, de roble, y que viene dado por los lípidos que hay en la barrica, ¿no? Entonces, también es importante considerar esta composición porque son ácidos grasos que, al igual que los que tiene el tequila, que vienen propios del agave y que también generan inestabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué importancia tiene el nivel de secado? Bueno, el secado natural vemos que va a tener un menor extracto porque al secarse natural, pues hay lluvias y arrastran varias de la composición, entre ellos la cantidad de polifenoles y de taninos elágicos, ¿no? El secado artificial, el extracto va a ser más alto, va a ser mayor la cantidad de polifenoles extraíbles y también de taninos elágicos, ¿no? Y también va a tener mayor concentración de taninos de cumarinas en el secado artificial. Y en el caso de secado natural, vemos, aquí es de lo que se paga en el costo, porque es una barrica, es mucho más cara de secado natural que la secado artificial. Vemos que la concentración de vainillena es muy alta, de eugenol también es alta, y de lactonas, sobre todo del isómero cis, vemos que hay una concentración considerable del doble contra el secado artificial, ¿no? Entonces, son parámetros que nos van a ayudar y que también el secado natural y artificial va a implicar en el tipo de viruta que compremos. O sea, no va a ser lo mismo una viruta que se compre, que venga del tratamiento de madera con secado natural o madera con secado artificial. También va a jugar un papel muy importante, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el nivel de tostado en los compuestos provenientes de la barrica, ¿no?
Aquí vemos, por un lado, la concentración en partes por millón y por otro lado vemos el efecto que tiene la madera sin tostar. Tostado ligero 5 minutos, que normalmente se considera entre 150 y 180 grados, medio 10 minutos, por ahí de 200 grados, el fuerte 15 minutos, que son 230 grados, y carbonizado 20 minutos, más de 230 grados, 150 grados, ¿no? Entonces, ¿qué efecto tiene? Vemos, por ejemplo, en rojo tenemos las lactonas y en azul tenemos los taninos. Entonces, vemos que una madera sin tostar tiene un contenido alto de lactonas y un contenido alto de taninos. En un tostado ligero hay una disminución, no es tan considerable, tanto en lactonas como en taninos. Al tostado medio ya vemos que hay una disminución considerable en ambos grupos, hasta llegar al tostado fuerte, que se llama carbonizado o cherry, y vemos que prácticamente hay una disminución enorme de ambos grupos, ¿no? Entonces, ya tenemos un primer criterio. Y esta parte lo veíamos en la tabla. Aquí hay 3 grupos que van a tener influencia el nivel de tostado sobre ellos, ¿no? En la lignina. En rojo, por ejemplo, tenemos los aldehídos furánicos, que vienen representados por furfural. En azul tenemos los aldehídos fenólicos como la vainillina, y en verde tenemos los grupos fenólicos, ¿no? Entonces, vemos que conforme yo aumento el nivel de tostado, voy aumentando la cantidad de furanos hasta llegar a un nivel máximo en el caso de un tostado fuerte. Pero el llegar al tostado, al quemado, prácticamente tengo una disminución. ¿Qué pasa con los aldehídos fenólicos como la vainillina? En el tostado medio tengo un buen valor de los aldehídos fenólicos, un buen valor de los aldehídos furánicos y un valor bajo de fenoles volátiles. Los fenoles, por lo general, no son muy agradables, al menos para el perfil de los tequilas que se están pretendiendo, no así como, por ejemplo, para algunos whiskies o para mezcal, ahí es otro cantar, ¿no? Entonces, conforme aumentamos el nivel de tostado, vemos que va a aumentar el nivel de fenoles. Entonces, vamos teniendo ya más criterios para la selección, ¿no? Vale la pena comentar que este tipo de extracciones aplican para la barrica. Si el pipón tiene baja superficie de área o ya es un pipón muy viejo y no hay oxigenación, pues prácticamente estas extracciones no se llevan a cabo, ¿no? Entonces, ¿cómo juega la humedad y la temperatura? Ven, en la parte superior tenemos humedades relativas de 45, 55 hasta 95%, ¿no? Y tenemos temperaturas de 10 hasta 18. Entonces, el valor óptimo sería de tener temperatura de 10 grados centígrados con una humedad de 95%, tendríamos 0.62% de merma. En el caso extremo, 45 de humedad con 18 grados, tendríamos 7.4. Entonces, aquí es muy importante porque por un lado están las mermas, por otro lado están las velocidades de extracción, pero por otro lado también está la vida de la barrica. Entonces, es otro parámetro que tenemos que cuidar. Hay zonas en la región que son temperaturas muy altas, sobre todo en el verano, que llegan, sobre todo cuando están estivando a varios niveles las barricas, pues las barricas de la parte superior alcanzan hasta más de 50 grados centígrados, y si el nivel de humedad es muy bajo, prácticamente vamos a tener una diferencia muy marcada en los procesos de maduración y de extracción. Entonces, hoy en día hay sistemas horizontales y sistemas verticales. Entonces, ambos tienen un funcionamiento muy adecuado, siempre y cuando haya las condiciones de humedad y de temperatura. Hoy en día los sistemas verticales tienen un mejor manejo en cuanto a ergonomía y seguridad, pero implica mayor gasto de equipo, ¿no? Entonces, es una decisión de la compañía el tener un sistema vertical o horizontal, ¿no? Y en ambos implica, depende del diseño, va a implicar las condiciones que hay en la bodega para el nivel de mermas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos de sistemas alternos, no? En los sistemas alternos, bueno, tenemos el grupo que se llaman, que se conoce como toneles,
Se le conoce como tonel a todo recipiente de madera, ¿no? Y pues vemos que hay dos grandes grupos que son de barricas y otros que se llaman cubas, frudes o tinas, que aquí es donde entra el grupo de pipones. Hay chips o virutas y también, aunque no lo mencionaban, también está muy de boga el nivel de duelas, ¿no? Entonces, en cuanto a barricas, son de las más usadas son las barricas bordalesas, que son de capacidades de 190 hasta 650 litros, y donde la más popular es 225 litros, ¿no? Están las botas con volúmenes variables de 250 hasta 1500 litros, y están los barriles ovales o barriletes, que normalmente son entre 1 y 36 litros y se usan en algunas cuestiones, algunos eventos para servir el producto y dar una imagen de mayor cuidado en la maduración. Luego vienen las cubas, pudres, tinas o pipones, que son recipientes más grandes con capacidades desde 1000 hasta 50,000 litros o de mayor capacidad, ¿no? Entonces, ya tenemos varios criterios para entender lo que yo voy a elegir entre una barrica o un recipiente de 1500 litros o un recipiente de miles de litros, ¿no? Vamos a ver que va a depender mucho de la madera y la otra va a depender mucho de las condiciones del sistema para poder hacer la extracción, porque conforme yo aumente el tamaño del recipiente, menor va a ser la superficie en la relación superficie-volumen, y entonces implica que va a haber menos extracción, ¿no? Esto no ocurre con el uso de chips, o la que se asemeja más es el uso de duelas, ¿no? Entonces, en el caso de chips, hay una gran variedad, hay desde polvos, que puede ser de roble americano o francés, hay de diferentes grados de tostado, dependiendo lo que se busque. Hay textura como astillas, como polvo, como cubos, como fragmentos, y hay sistemas empaquetados, dependiendo de lo que queramos hacer, ¿no? Algunas reglas de dosis recomendadas es entre 1 a 6 gramos por litro, con un valor medio de 2 a 3 gramos por litro, con tiempos de contacto por lo menos de 4 a 6 semanas o de 6 meses. Es muy importante comentar que los chips no van a reemplazar la barrica. Para tener una idea, una barrica de 200 litros tiene aproximadamente 9,000 milímetros cuadrados por litro de producto. Entonces, si yo quiero usar cubos, chips en forma de cubos que tienen 10 milímetros por cara, implica que un cubo de 1 centímetro, 10 milímetros, tiene una superficie de 600 milímetros. Entonces, implica que para poder equiparar, tendría que poner 15 gramos de los chips en cubo para reemplazar los 9,000 milímetros de la barrica. Esto implicaría que para dar la superficie de área que necesita la barrica, le tendría que poner a una barrica exhausta 3 kilos de chips, lo cual no va a dar las reacciones. Lo que va a hacer es una extracción de componentes, puesto que no hay este intercambio de oxígeno para que se lleven a cabo las diferentes reacciones, ¿no? Algo que está muy de moda ahora son los sistemas alternos de maduración, que son los sistemas alternos, que son las duelas. Las duelas tienden hay diferentes formas, desde un tanque acomodado en paquetes, o un tanque recubierto, barricas recubiertas, hay en bolsas, hay en espirales, hay en abanicos, hay recubrimientos internos, ¿no? Entonces, con las duelas, que parece que tienen poco uso en la industria, están teniendo un uso muy grande en muchas partes. Hay una gran variedad que van desde centímetros hasta 1 metro de longitud, con anchos de 25 a 75 metros y espesor de 7 a 22, ¿no? Normalmente con duelas pequeñas se recomiendan de 1.5 de 1 a 5 gramos por litro, con tiempos de contactos de 6 a 12 meses, ¿no? Y arreglos que han hecho de 22 duelas de 70 centímetros por 5 por 12.5 equivalen a 1.7 metros cuadrados, que equivale a una barrica de 225. Entonces, en este caso, sí se requieren mayores tiempos de maduración y pueden dar un perfil más adecuado al reemplazo de la barrica. ¿Cómo juegan las barricas, no? Entonces, y depende
¿qué quiero yo hacer con las barricas, ¿no? Normalmente decimos, las barricas viejas exhaustas, prácticamente no tienen mucho uso, ¿no? Entonces, se usan para almacenamiento. Pero aquí hay una oportunidad muy grande porque los taninos son suaves, ya hay muy baja concentración de taninos, no necesitan, por lo tanto, una microoxigenación alta, ya no transfieren color ni características, entonces le da buena estabilidad al producto. Entonces, un tema que está pasando en Europa es que las barricas exhaustas, yo puedo usar, ahí sí puedo usar chips del nivel de tostado que yo quiera, y entonces hago una extracción acuosa de los chips a una concentración de 15 gramos por litro de producto. En agua caliente se agitan los chips durante 6-8 horas en agua caliente. ¿Por qué en agua caliente? Porque los taninos son poco solubles en agua fría. En agua caliente hago una extracción muy fuerte de color y de taninos, y entonces lo pongo en la barrica y ajusto el grado alcohólico a 25% para tener una estabilidad del producto, y tengo un concentrado muy rico en taninos que dejarlo estabilizar puede ser una buena alternativa en lugar de desechar las barricas, ¿no? Siempre y cuando la barrica se mantenga en buenas condiciones, ¿no? Las barricas de uso medio, que son las más estables, más importantes, porque ya se hizo la extracción mayor, que la barrica nueva requiere de una microoxigenación media y ayuda mucho a la estabilidad del producto, y hay una transición de color media, ¿no? En las barricas nuevas, yo por eso comentaba al principio que no es muy recomendable usar la primera extracción porque es muy alto en taninos, que son los taninos astringentes, necesitan hidrolizarse, necesita de mayor microoxigenación, o sea, más tiempo de maduración y mayor porcentaje de componentes volátiles, que es lo que aporta mucho más color. Entonces, ¿cómo puedo yo jugar con la microoxigenación? Bueno, pues ahora hay para barricas nuevas, puedo aplicar con estos mecanismos de 30 a 90 mililitros por litro de producto por mes. Y en barricas ya maduras o viejas, de 1 a 3 mililitros por litro por mes. En resumen, podemos decir que la madera nueva aporta mayor cantidad de compuestos fenólicos que la madera vieja, ¿no? La cantidad de perifenoles se extrae en la misma cantidad tanto en roble francés como en roble americano, y va disminuyendo conforme se rellena y se utiliza la misma barrica, ¿no? Las barricas cuya madera no se ha tostado, se recomienda hacer un tratamiento con carbonato de sodio o potasio al 1% para acelerar la oxidación de la extracción de los fenoles, y después lavar con una solución de ácido cítrico al 5%, y finalmente lavar con agua para dejar una superficie neutra, ¿no? Bajo condiciones normales de temperatura y de humedad, tienen un uso de 5 a 6 años, y barricas que ya tienen mucho tiempo y que no han sido cuidadas adecuadamente, hay que tener mucho cuidado porque hay una generación fuerte de contaminación microbiológica, ¿no? Y pueden aparecer algunas levaduras como la Brettanomyces, que la nota que generan no es muy agradable, pero el tema preocupante es la formación de micotoxinas que hoy en día están reguladas por ser cancerígenas, ¿no? Y bueno, con el tiempo que nos asignaron, me pasé un minuto, y les agradezco mucho su atención y estoy a la orden para preguntas si las hay.